Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar la diferencia entre los diferenciales exactos y los diferenciales inexactos en el contexto de la termodinámica. Muy bien. Pensemos en primer lugar en la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema cerrado. Esto es el cambio de energía interna del sistema que se esté estudiando. Delta U igual U2 menos U1. Esto sería la primera ley de la termodinámica. Y aclaro, esto es para un sistema cerrado, porque si fuese un sistema abierto habría que considerar los flujos de entalpía, energía cinética y energía potencial gravitacional. Entonces fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros diferenciamos esta expresión? ¿Qué pasa cuando nosotros diferenciamos esta expresión? Es decir, cuando la llevamos a su forma diferencial. Pues, ¿a qué me refiero con diferenciarla? Pasar de dos estados 1 y 2 que se separan entre sí. Porque fíjense, esta es, si quieren podemos especificar esta situación. Podemos decir que esto es delta U1,2, el cambio de energía cinética entre los estados 1 y 2. Este es el calor intercambiado por el sistema cerrado entre los estados 1 y 2. Y este puede ser el trabajo realizado entre el estado 1 y 2. Entonces, la primera ley de la termodinámica establece que el cambio de energía cinética es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado. Podemos particularizar esto para decir que, mira, estamos trabajando entre dos estados diferentes, 1 y 2. Entonces el cambio de energía cinética corresponde al cambio de energía entre el estado 2 y el estado 1. El calor intercambiado es el que se intercambió entre el estado 1 y el estado 2. Y el trabajo realizado es el que se realizó entre el estado 1 y el estado 2. Excelente, ahí no hay ningún problema. Entonces, esto es, por ejemplo, para un estado termodinámico, vamos a decir un estado termodinámico 1, con propiedades termodinámicas P1, B1, volumen 1, presión 1, volumen 1, temperatura T1, energía interna 1, entropía 1, puede ser, por ejemplo. Entonces, y en el estado 2 vamos a tener en el estado 2 vamos a tener una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2, una energía interna 2 y una entropía 2. Entonces, de alguna forma, haciendo algún trabajo e intercambiando cierta cantidad de calor, paso yo del estado 1 al estado 2. Bien. Ahora, el caso diferencial sería el caso en el cual los puntos 1 y 2, entonces vamos a decir, vamos a asociar en este caso que esta trayectoria pasamos del punto 1 al punto 2 mediante
realizar cierto trabajo e intercambiar cierta cantidad de calor. El trabajo y el calor se asocian a la trayectoria, al cambio entre los estados. Lo que hay que hacer para pasar del estado 1 hasta el estado 2. Luego, imaginemos que los estados 1 y 2 están ahora infinitamente cerca. Infinitamente cerca. Cosa de que, bueno, en primer lugar, para unirlos solamente se pueden unir mediante una línea recta porque están infinitamente cerca. Entonces, lo que terminaría ocurriendo en ese caso, el estado 1 sigue teniendo propiedades de presión 1, volumen 1, temperatura 1, energía interna 1, entropía 1. Y el estado 2 tiene propiedades de presión 2, volumen 2, temperatura 2, energía interna 2 y entropía 2. Excelente. Ahora la increíble diferencia es que... Increíble no. La diferencia ahora es que estos estados están tan cerca que la presión 2 va a ser la presión 1 más una cantidad infinitesimal de presión. El volumen 2... disculpen, esto es un igual. La presión 2 va a ser igual a la presión 1 más un diferencial de presión, una cantidad infinitesimal de presión, porque está infinitamente cerca. En otras palabras, P2 menos P1 es igual a un diferencial de presión, que puede ser positivo o negativo. Lo mismo con el volumen 2, va a ser igual al volumen 1 más un diferencial de volumen. B2 menos B1 igual diferencial de volumen. El diferencial de volumen puede ser positivo o negativo porque puede tratarse de una expansión o de una contracción. Lo mismo con la temperatura 2, va a ser igual a temperatura 1 más un diferencial de temperatura. Esto lo que quiere decir es que están infinitamente cerca estos dos puntos. Son prácticamente, virtualmente, casi el mismo punto. Temperatura 2 menos temperatura 1 va a ser igual a un diferencial de temperatura. Y con la energía interna podemos hacer lo mismo. La energía interna en el estado 2 va a ser igual a la energía interna en el estado 1 más un diferencial de energía interna. Por lo tanto, U2 menos U1 igual diferencial de U. Y lo mismo con la entropía. Lo mismo con la entropía y con la entalpía, pero S2 más diferencial de entropía. Entonces, entropía en el estado 2 menos entropía en el estado 1 es igual a un diferencial de entropía. Muy bien. Ahora, para pasar del estado 1 al estado 2, que están infinitamente cerca entre sí, básicamente, si cuando los estados 1 y 2 se separaban entre sí de manera finita, es decir, no estaban infinitamente cerca entre sí, se empleaba un trabajo W y se intercambiaba un calor Q. Ahora estos tienen que ser infinitesimales. El trabajo realizado y el calor intercambiado han de ser infinitesimales, porque son prácticamente el mismo, son casi el mismo estado. Entonces el trabajo tiene que ser muy pequeño, una cantidad infinitesimal de trabajo, y el calor intercambiado ha de ser también pequeño. Entonces, para pasar ahora de 1 a 2 vamos a tener un diferencial de trabajo y un diferencial de calor. Y ahora, fíjense en algo. ¿Por qué para el trabajo y el calor empleé este símbolo delta extraño? Y para las diferencias de presión, volumen, temperatura, empleé estos diferenciales con la D habitual. Tienen la notación habitual de los diferenciales que estudiamos en los cursos de cálculo integral, por ejemplo, de cálculo diferencial. Entonces, vamos a definir diferenciales exactos. No, esto quedó. Diferenciales exactos y diferenciales
inexactos. Pues en primer lugar, los primeros, los exactos, se denotan con la letra D. Y los inexactos se denotan con el símbolo delta minúscula. Porque delta mayúscula se ve así. Es este triángulo. Bien. Y pues, los diferenciales exactos se asocian a propiedades que tienen un único valor para un estado, como pueden ser la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna y la entropía. Mientras que los inexactos se asocian con propiedades o magnitudes que tienen lugar entre estados, como lo son el trabajo y el calor. Ya vamos a andar en esto, pero lo que quiero que vean es que de la forma general de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, delta U igual a Q menos W, pasamos de diferencial de U, diferencial exacto de U, va a ser igual a diferencial inexacto de Q del calor menos diferencial inexacto del trabajo. Y fíjense lo interesante, que es que la única propiedad que estaba asociada a una diferencia, a un delta, es la que resulta al diferenciar en un diferencial exacto. Aquí antes no teníamos una diferencia de calor ni una diferencia de trabajo. Las magnitudes que aparecían a secas, que aparecían por sí mismas, en estado puro, por así decirlo, en la ecuación, al diferenciar, aparecen como un diferencial inexacto. Esto no era una diferencia de calor, esto no era una diferencia de trabajo. Al diferenciar queda un diferencial inexacto de calor y un diferencial inexacto de trabajo. Esto sí era una diferencia entre la energía interna del sistema entre un estado 1 y un estado 2. Al diferenciar tenemos un diferencial exacto de energía interna. Entonces, fíjense lo interesante que es que, y lo podemos ver en la figura inicial, básicamente las propiedades que van a estar asociadas a diferenciales exactos van a ser aquellas que tengan un valor fijo para ciertos estados. Es decir, en el estado 1 se caracteriza por tener una presión 1, un volumen 1, una temperatura T1, una energía interna 1 y una entropía S1. Mientras que el estado 2 se caracteriza por tener una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2, una energía interna 2 y una entropía S2. En cuanto al trabajo y al calor, no hay un trabajo asociado al estado 1 y no hay un calor asociado al estado 1, y lo mismo para el estado 2. Nosotros no hablamos del trabajo en un estado ni del trabajo en otros en el estado 2, no hablamos del calor en el estado 1 ni hablamos del calor en el estado 2. De estas cosas no se habla porque no se definen de esa forma. El trabajo y el calor son magnitudes asociadas a lo que ocurre entre dos estados distintos. Son magnitudes asociadas a procesos. Calor, trabajo, se asocian a procesos, no a estados. Entonces, si tienes un estado 1 y un estado 2, puedes llegar por distintas combinaciones. Con una cantidad A de trabajo y una cantidad, e intercambiando una cantidad A de calor. Esta sería la forma A, la trayectoria A para llegar del estado 1 al estado 2. Puedes también hacerlo realizando una cantidad B de trabajo y intercambiando una cantidad B de calor.
Y puedes también pasar del estado 1 al estado 2. Realizando una cantidad C de trabajo y una cantidad, e intercambiando una cantidad C de calor. Son propiedades que se asocian a cómo pasaste del estado 1 al estado 2. No hay una única forma de hacerlo. No hay una única forma de hacerlo. Por otro lado, sin importar cuál de las trayectorias utilices, A, B o C, esa es la trayectoria. Trayectoria A, trayectoria B, trayectoria C. Sin importar cuál de las trayectorias utilices, el cambio de energía entre 1 y 2 va a ser siempre el mismo. U2 menos U1, la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Lo mismo para todas las demás propiedades asociadas a estados, la presión, la temperatura. Sin importar qué trayectoria uses, la diferencia entre esta propiedad del estado 2 menos esta propiedad para el estado 1 va a ser siempre la misma, siempre, sin importar la trayectoria. Es decir, en otras palabras, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer aquí lo más explícitos que se pueda. Delta U en la trayectoria A es igual a delta U por la trayectoria B, que es igual a delta U a través de la trayectoria C, que es igual a delta U en general. Hay un único delta U que va a ser igual a la energía en el estado final menos la energía en el estado inicial. Esto aplica para las presiones, las temperaturas, las entropías, las entalpías y las energías internas, todo. Presión, volumen, temperatura. Propiedades de estado van a ser únicas en cada estado. Entonces podemos decir propiedades de estado son presión, temperatura, volumen, entropía, entalpía, energía interna. Y las propiedades de procesos, el trabajo y el calor. Las propiedades de procesos se asocian a diferenciales inexactos. Las propiedades de estado se asocian a diferenciales exactos porque las propiedades de estado no dependen de la trayectoria. Otra forma de definirlo en un ámbito más matemático es: tienes el diferencial exacto de U y tú lo integras entre un estado 1 y 2, siempre te va a dar la propiedad evaluada en el estado 2 menos la propiedad evaluada en el estado 1, sin importar la trayectoria. Por otra parte, si tú integraras un diferencial de calor entre un estado 1 y un estado 2, el resultado no es fijo, porque hay infinitas maneras de intercambiar calor entre el estado 1 y el estado 2. Ya se vio aquí, está la A, la B y la C. No puede simplemente igualarse a un calor asociado al estado 2 y a un calor asociado al estado 1, porque no hay un calor asociado al estado 2 ni un calor asociado al estado 1, porque el calor intercambiado es algo que ocurre entre los estados 1 y 2. Está asociado a un proceso, a una forma específica de pasar del estado 1 al estado 2. Y esa forma puede cambiar dependiendo del proceso, pero hay infinitas formas de pasar del estado 1 al estado 2. Por lo tanto, no puedes asociar un único calor al estado 1 ni asociar un único calor al estado 2. Y lo mismo aplica para el trabajo. No son propiedades de estado, son formas de pasar de un estado a otro, y hay infinitas formas de hacerlo. Y por eso no puede hablarse de un calor en el estado 2 ni de un calor en el estado 1, y por eso esto es un diferencial inexacto, depende de la trayectoria. Entonces, en resumen,
Diferenciales exactos. Se denotan con la letra D. Se asocian a propiedades de estados. O magnitudes de estado. Se asocian o dicho de otra forma, se asocian a magnitudes que dependen de la trayectoria. Diferenciales inexactos se asocian a magnitudes entre procesos. O en otras palabras, se asocian. Disculpen, aquí me equivoqué. Que no dependen de la trayectoria. Para diferenciales exactos, los diferenciales exactos se asocian a magnitudes que no dependen de la trayectoria. Y bueno, aquí puedo copiar y pegar esto de aquí. Quitando el no que añadí al final. Y puedo borrar esta de acá. Muy bien, y ya estaríamos listos con todo esto. Este sería el resumen táctico. Si quieren le pueden tomar captura a esto. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó le puedes dar like. Si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.